Voy a ver folículos dominantes. Bueno, si yo veo folículos dominantes, pues eso me indica de que la hembra está en este, no está en este. Además de los síntomas que va a tener, ¿no? Sangrado, todo eso, ¿no? O también puedo hacer una vaginoscopía, fíjense. ¿Qué es lo que voy a ver en la vaginoscopía? Voy a ver que la mucosa vaginal va a estar completamente hiperémica, ¿no? Y con sangre va a estar. Pero particularmente ahora yo les voy a hablar de lo que es la citología vaginal, que es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Miren, antes de mostrarles cómo es la técnica laboratorial que se realiza, es importante que ustedes conozcan cómo es el ciclo estral de la pesa. ¿Ya? La pesa, como les decía, tiene un proestro, tiene un estro y tiene un diestro. No hay meteestro en la pesa. ¿Ya? El proestro en la pesa dura 6 a 11 días. 6 a 11 días. El estro, que es el celo como tal, 5 a 9 días. Y el diestro va a durar 56 a 60 días. ¿Ya? Entonces, miren, cuando la hembra está empezando en proestro, empieza a sangrar, ¿no? Y muchos piensan que ya está en celo, pero eso no es el celo como tal, ¿no? Eso todavía es el proestro. Entonces, fíjense, durante todo el proestro, la hembra sangra. Inclusive un poquito entrando en esto, también sangra la pesa. ¿Ya? Entonces, no vayan a confundir. Cuando la hembra sangra, no está todavía en celo como tal. ¿Ya? Ahora miren, cuando la hembra ya está en proestro, obviamente vamos a ver síntomas, ¿no? La hembra va a estar sangrando, su vulva se va a hinchar, el macho se va a sentir atraído por la hembra y va a querer alimentar. Pero la hembra se muestra agresiva, no acepta el macho del macho. ¿Entiendes? ¿No? Únicamente cuando la hembra está en estro, recién es que acepta la cópula. ¿No? Recién acepta la cópula. Y la inflamación de la vulva, fíjense, va a ser durante todo el proestro y durante todo el estro. ¿Entienden? ¿No? Entonces, miren, una vez que ha pasado todo el celo, prácticamente la hembra tampoco se va a dejar montar. Entonces es clave que nosotros le hagamos montar a la hembra o la inseminemos en el estro. ¿Ya? Ahora miren, ¿cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Vamos a utilizar guantes, vamos a utilizar hisopos estériles, ¿no? Y estos hisopos de preferencia que sean de plástico. ¿No? ¿Por qué? Porque los de maderita se pueden romper, imagínense, la vagina. Y parte del hisopo se puede quedar ahí adentro, ¿no? Vamos a utilizar hisopos de 10 a 15 centímetros, vamos a utilizar higiénico, vamos a utilizar el colorante panóptico rápido, el cual tiene 3 colorantes, ¿no? Tiene un fijador, tiene una eosina rápida y tiene un azul de metileno. ¿Ya? Fijador, eosina rápida y azul de metileno. ¿Ya? Vamos a utilizar cubre y portaobjetos también. Cubre y portaobjetos. Agua destilada y lo más importante, el microscopio. Entonces vienen que son materiales bastante simples, ¿no? Aquí lo único que cuesta es el microscopio. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Para tomar la muestra, nos ponemos guante, obviamente, ¿no? Vamos a meter el hisopo de la siguiente forma, ¿no? Voy a inclinar el hisopo hacia arriba, estoy inclinando, y cuando el hisopo choca con la pared dorsal de la vagina, lo arecto, ¿no? Lo arecto el hisopo. ¿Por qué? Porque si yo meto directamente así, puedo meter el hisopo en la vejiga urinaria, ¿no? Por eso es que yo siempre hago hacia arriba, y una vez que estoy arriba, recién inclino el hisopo. ¿Ya? Entonces, una vez que he metido el hisopo, jóvenes, la veo, pues el hisopo puede ser que choque con las paredes, todavía, ¿no? Y ahí yo ya he tomado la muestra, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer rodar este hisopo en un portaobjetos. ¿Ven, no? De esa manera lo voy a rodar. Una vez que he hecho rodar, voy a teñir bien seco. En el primer colorante, que es el fijador, va a estar 10 segundos, ¿no? Voy a sopar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces voy a sopar. ¿Ya? Lo saco y luego voy a soparlo en la eosina rápida, igualmente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posterior a eso voy a hacer lo mismo con el azul de metileno, igual 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y una vez que he hecho eso, lo voy a enjuagar con agua. Lo voy a enjuagar, ¿no? Y una vez enjuagado, lo voy a dejar secar. O lo puedo secar con una secadora. ¿Ya? Entonces, posterior a eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver en el microscopio, ¿no?
Ahora, esto es importante, jóvenes, que ustedes aprendan y sepan muy bien, porque es una pregunta de examen esto, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento de la citología vaginal exfoliativa canina? Miren, la hembra, en las diferentes etapas reproductivas de la hembra, por ejemplo, en el proestro, en el estro y en el diestro, va a ir descamando cierto tipo de célula. En el proestro hay un tipo de célula, en el estro hay otro tipo de célula, en el diestro hay otro tipo de célula. ¿Entienden? Entonces yo voy a ver esto, pues voy a ver qué tipo de células predominan en el frotis y voy a determinar en qué etapa del ciclo vital está. Si está en proestro, estro o diestro. ¿Entienden? ¿No? Por ejemplo, miren, supongamos que eso es la mucosa vaginal, ¿no? Naturalmente, cuando la hembra no está en celo, cuando no ha ciclado, cuando es prepuber, siempre va a haber células basales pegadas, que están bien pegaditas. Y esas células basales nosotros no lo vamos a poder observar en el frotis, no lo vemos. ¿Ya? Ya cuando la hembra está en proestro, ya está entrando en estro y en diestro, va a ir descamando otro tipo de células, fíjense, ¿no? Entonces, miren, este tipo de células se llaman células parabasales. Y miren ustedes, ¿cuál es la diferencia con una célula basal? ¿Cuál es la diferencia? Las células parabasales son células redondas, su núcleo es un poco más pequeño que la célula basal, ¿no? Pero también es redondo el núcleo, ¿no? Una vez que ha pasado el proestro, ya van a ir apareciendo células intermedias, fíjense. ¿Qué diferencia hay con una célula parabasal? A ver, fíjense ustedes. ¿Cuál es la diferencia? La célula ya no es redonda, es angulosa, ¿no? Y además su núcleo se hace mucho más pequeño, ¿no? Posteriormente, esta célula intermedia se va a convertir en célula superficial. Y fíjense cuál es la diferencia. La célula superficial se hace mucho más angulosa y su núcleo se hace mucho más pequeño y pignótico. ¿Qué significa pignótico? Significa que va a estar más oscuro que el núcleo. ¿Entienden? ¿No? Y ya cuando la hembra está en celo franco, cuando nosotros tenemos que inseminar, la mayoría de las células van a ser células anucleadas, o también llamado escamas de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces todo este cambio de células, ¿por qué se da? Porque van incrementándose los estrógenos, pues, ¿no? En el proestro va subiendo los estrógenos y cuando la hembra ya está en celo ya hay full estrógenos. ¿Entienden? Entonces vamos a ver células anucleadas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué célula es basal, qué célula es parabasal, qué célula es intermedia, qué célula es superficial y qué célula es anuclear? ¿Entienden? ¿No? Ahora miren, por solo haber que hacer una citología como pues algunos cobran 50, algunos 100 cobran. Y es sencillo, sumamente sencillo, no es algo grande eso, ¿no? Ahora miren, esta es una célula. ¿Qué célula es? Parabasal. ¿Ya? La célula parabasal tiene un núcleo redondo, el citoplasma es redondo, ¿no? Y se va a presentar principalmente cuando la hembra está en anestro o en proestro. Es decir, cuando está empezando el proestro, cuando está empezando a sangrar la hembra, vamos a ver más de estas células. ¿Entienden? ¿No? Posteriormente vamos a ver las células intermedias. Miren, las células intermedias ya son un poquito más diferentes, ¿no? Tienen un borde irregular y el núcleo es más pequeño, ¿no? Y principalmente este tipo de células se va a observar a mitad del proestro. A mitad del proestro vamos a observar más. ¿Ya? Posteriormente vamos a observar la célula superficial que les decía, ¿no? Que es mucho más angulosa, ¿ven? Es mucho más angulosa y su núcleo se hace mucho más pequeñito y pignótico, más oscuro, ¿no? Entonces, ¿cuándo observamos esto? En el final del proestro. Cuando la hembra ya está por entrar al estro como tal, vamos a observar más de estas células. ¿Entienden? ¿No? Y por último, cuando la hembra está en celo, vamos a observar las células anucleadas. ¿No? Anucleadas vamos a observar. Ahora miren, este es un gráfico muy bonito que yo lo utilizo bastante para poder interpretar una citología vaginal, ¿no? Miren, todo esto corresponde al proestro, ¿no? Esto es el inicio del proestro, esto es el proestro medio y esto es el final del proestro, ¿no? Aquí está el estro, posteriormente vemos el diestro, ¿no? Entonces miren, en el proestro, ¿qué vamos a observar?
células parabasales y células intermedias principalmente, ¿no? Posteriormente, cuando la hembra ya está en estro, observamos células superficiales y la mayoría de la cantidad de células van a ser anucleadas. Se pasa el estro, ¿qué vamos a observar? Nuevamente van a aparecer células intermedias, miren. ¿Ven? Y nuevamente van a ir apareciendo células parabasales. ¿Entienden? Ahora yo les pregunto aquí, ¿cómo pueden diferenciar ustedes si una hembra está en proestro o está en diestro? ¿Cómo pueden diferenciar si una hembra está en proestro o está en diestro? ¿Podría ser una mezcla de células intermedias con células anucleadas? No, anucleadas únicamente las hay en el estro, aquí en el estro. Pero en el diestro hay estas células, en el proestro hay estas células, que son lo mismo, pues. ¿Cómo diferencias? Por esto, miren, por esto. ¿Qué son estos? Ustedes saben que cuando la hembra está empezando su proestro sangran, ¿eh? Entonces vamos a observar glóbulos rojos. Y además de eso vamos a observar bacterias. Es normal que haya bacterias, ¿no? Unas cuantas bacterias. Entonces decimos que está en proestro. ¿Ya? A diferencia del diestro, miren, en el diestro ¿qué observamos? Neutrófilos. Estos son neutrófilos. No hay glóbulos rojos, no hay bacterias. ¿Me entienden? Es la forma de diferenciar. ¿Ya? Ahora bien, la citología vaginal exfoliativa no solamente nos sirve para determinar la etapa del ciclo estral, sino que con la citología vaginal yo puedo determinar, por ejemplo, la presencia de tumores, ¿no? Y no sé si ustedes han visto el tumor de Sticker, que es bastante común en perritos, ¿no? Esta es una enfermedad venérea, pues el macho que tiene tumor de Sticker le contagia a la hembra, y la hembra que tiene tumor de Sticker le contagia al macho también, ¿no? Entonces, miren, el tumor de Sticker puede estar en la base del pene, puede estar en la vulva, y si este macho se lame el pene o lame la vulva, puede estar en la boca. ¿Ya? Entonces, muchas veces ese tumor está ahí adentro, no se ve a simple vista, ¿no? Y la hembra sangra y sangra. Bueno, entonces yo le hago la citología vaginal, ¿qué voy a observar? Células redondas, ¿no? Si ustedes ven este tipo de células redondas en una citología vaginal, sí o sí es tumor de Sticker. Es característico. Miren, son células tumorales en los cuerpos. ¿Ya? Entonces, por eso se lo llama tumor de Sticker, tumor de células redondas, o tumor venéreo transmisible. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedo diagnosticar, jóvenes? Puedo diagnosticar una piometra. ¿Ya? Muchas veces la hembra tiene pus a nivel del útero y hay secreción de pus por la vagina también. Entonces yo hago la citología vaginal, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar, miren, células parabasales, que es normal que haya en la vagina. Pero además de eso, ¿qué estoy observando? Neutrófilos, fíjense, todo esto son neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares. Y además de eso, ¿qué estoy observando? Miren, abundante pus, todo eso es pus. ¿Ves, no? Entonces, eso es característico de una piometra. ¿Ya? Ahora, por último, yo puedo diagnosticar una vaginitis también. ¿Qué es la vaginitis? Es una inflamación de la vagina también, que no siempre va a ser por infecciones, ¿no? Entonces, si no es por infecciones, ¿qué voy a ver? Tienen células parabasales, que es normal, y ¿qué son estas? No son bacterias. Son neutrófilos. ¿Ya? Son polimorfonucleares, ¿no? Entonces, en cualquier tejido que ustedes vean, ya sea en el vaso, en el riñón, si ven polimorfonucleares hay inflamación, ¿no? Son células inflamatorias, ¿no? Y en este caso hay una vaginitis, ¿no? Ahí está la vaginitis, ¿no? Eso, jóvenes. ¿Hay una psicología o sencillos? ¿No? Sencillos. Entonces, la próxima clase vamos a realizar la primera práctica y vamos a ver esto, psicología, ¿no? Pero no vamos a hacer solamente una definición con panópticos rápidos, sino que vamos a hacer una definición gran también, ¿no? Para diferenciarse de bacterias gran positivas y gran negativas. Ahora, ¿esto para qué nos sirve también, jóvenes? Miren, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, un anticonceptivo a una hembra, el anticonceptivo sí o sí se aplica cuando la hembra no está en celo.
¿Ya? Si ustedes aplican cuando la hembra está en serio, no va a funcionar. Entonces, con esto yo puedo determinar que la hembra no está en serio. Y le aplico pues, el finestrol, el acetato de hidroxiprogesterona, ¿no? Entonces van a traer perritas cualquier etapa del ciclo estral y finestrol como preparado. ¿Ya? Eso vamos a hacer todos. Ahora, ¿han analizado sus listas? ¿Han notado o no? Solamente 19 grupos aquí. ¿Han hecho una hojita? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Hagan hojita. ¿No hay dudas? ¿Ya lo entregó? No hay dudas, ¿no? ¿Ya lo entregó? Isabel, escúchame, respecto a... ¿Ya lo entregó la hojita de 6 grupos? No. No han dado la mayoría. Tenemos que dar todos los jóvenes, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto, tanto de sexto A como de sexto B. Los de sexto A, la mayoría han dado, ¿no? ¿De qué? Pues por favor, daremos el aporte. ¿Quién falta? ¿El V? De los 20. ¿Quién falta? Levante la mano, la conciencia. La palma. Cuando tenga plata ahí. Vamos ya, vamos a iniciar el día. ¿Qué? Hasta mañana. Hasta mañana.